Ya está. Ya estamos de vuelta con ustedes cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos. Y ya lo comentábamos, ¿cierto? Que Punta Arenas, para quienes no están aquí en Punta Arenas, por supuesto, que tenemos una agradable temperatura hoy día en la región, que se ha mantenido durante los últimos días y que, por supuesto, se ha estado disfrutando por parte de la gente de nuestra comunidad. Y a esta hora de la tarde, nuestro invitado ya está con nosotros. Se trata de José Aguilante, quien es coordinador de los candidatos en los municipios de la democracia cristiana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, qué gusto, un agrado saludarte, Soledad, qué bueno poder verte en esta hermosa tarde veraniega, de las pocas que tenemos en Punta Arenas, y ojalá que tengamos más días así, es lo que todos esperamos, pues, así intentar es. a nuestro invierno. Sí, bueno, en marzo es poco habitual y al parecer sí se van a mantener unos días más así. Bueno, primero que todo, José, un abrazo para ti, para todos los militantes de la democracia cristiana, para toda la familia DC y también para los familiares, por el fallecimiento de este destacado hombre de las filas de la democracia cristiana, don Alfonso Alvaradejo, quien además fue dirigente social muy activo en nuestra región y que por lo tanto es una importante pérdida. Así es que nuestro saludo afectuoso para ustedes, un abrazo. Muchas gracias, Soledad. Efectivamente, en las últimas horas de estos días se produjo el deceso de una persona muy querida, muy respetada, muy valiosa. Como bien decía una de sus hijas hoy, al momento de despedirlo, ahí en el frente de su casa, en la calle Padre, tengo el nombre acá justamente de la calle, porque este es un pasaje muy conocido, Pedro de Agostini, en la población Gobernador Viel, porque él fue uno de los fundadores de la población, junto a su señora, y fueron los fundadores también de la capilla del sector que es la Juan 23, que está ubicada ahí en la calle Mardones. Y se comentaba que justamente las primeras misas, cuando todavía no se construía la capilla, que fue levantada por los mismos vecinos, se hacían las primeras misas en la casa de los Alvaradejo Ojeda. Y una de las hijas decía justamente hoy día que Alfonso Alvaradejo no solo perteneció a su familia, sino perteneció a toda la ciudad de Punta Arenas, porque fue un hombre muy generoso, un hombre que no solo fue pionero, fue uno de los precursores de la democracia cristiana, por el año 1957, en Punta Arenas, sino también fue el iniciador de los primeros sindicatos, de sindicato de correos, por ejemplo, presidente de la Junta de Vecinos, Gobernador Viel. Además se destacó en el ámbito de la actividad religiosa, en la parroquia de Cristo Obrero, posteriormente en su capilla. Una persona que fue muy generosa, que dio su vida, más de 90 años tenía Alfonso, en favor de los demás, y yo creo que este ejemplo debe perdurar por siempre. Por eso que yo incluso te preguntaba internamente ahí porque hemos sabido que hubo una reunión por designación de nombres de calles. Como concejal propuse varios nombres, varios fueron ya instalados, están ahí concretamente dispuestos en algunos barrios, sectores más jóvenes de la ciudad de Punta Arenas, como el sector de Jardín de la Patagonia, el sector hacia el poniente, porque hay una deuda pendiente con grandes dirigentes, no solo con Alfonso Alvaradejo, que debiera una calle, ojalá más adelante, llevar su nombre para perpetuar su legado de servicio público, como así también el de Carlos Haro, por ejemplo. Se cumplió ayer un año del deceso de Carlos Haro, gran dirigente, y también gente de las comunicaciones. Yo dejé propuesto ahí, ojalá que pudieran avanzar los colegas en eso, lo digo con mucho cariño y respeto, los nombres de Juan Miranda en el ámbito de las comunicaciones, de Ulises Jalaján, de Juan Pedro Gallardo. Entiendo que hay una calle, o también la tarea de Daniel Ruiz, que fue una tremenda figura, un ejemplo, un maestro de las comunicaciones, y bueno, hay una deuda pendiente con muchos más. Así es. Tal cual como tú lo señalas, así es que importante. Yo recuerdo, fíjate, a don Alfonso, porque además en el contexto, digamos, laboral y también del trabajo vecinal, y la verdad es que era un agrado conversar con él y conocer las historias que él podía relatar respecto justamente, como tú señalas, de cómo se fue generando en definitiva el movimiento social en diferentes áreas, ¿cierto? Porque como tú dices, bueno, además él del tema partidario, también en lo religioso y en lo vecinal fue muy activo, y por lo tanto una tremenda pérdida.
Sí, oye, fíjate, Soledad, que comentaban hoy día sus hijas que fue bastante emotiva la ceremonia y muy sencilla, muy bonita. Comentaban que él fue uno de los primeros carteros que recorría toda la ciudad a pie. En tiempo no había bicicleta, no había, bueno, vinieron posteriormente, no como ahora que tienes otras alternativas. Y su lucha eterna era con los perros en las casas, imagínate lo que significa ser cartero. Seguro. Y además, él siempre, más allá que tenía sus 90 años, se tomaba su vinito exportación. Ese era su vino. Y los días domingos, cuando se juntaban con los hijos, se tomaban él se tomaba muy poco, obviamente, porque estaba enfermo ya. Y eso fue lo que hicieron hoy día, frente al ataúd, le hicieron un brindis con una exportación para despedir con cariño también, para quienes tenemos fe, al menos con la certeza de que vamos a reencontrarnos algún día en el espacio, digamos, como en la vida eterna, para quienes somos creyentes, por lo menos. Así que yo creo que más allá de eso, ahí está este legado de vida que va a perdurar por mucho tiempo, como tanta gente buena que ha contribuido a hacer un mejor Punta Arenas. Así es. Como el caso de Alfonso. Así es. Y importante también realizar estos ritos de despedida, ¿cierto? Bueno, como tú dices, para los que son creyentes, por una parte, por lo que ello significa, y por otra parte también por el simbolismo que tiene para los que se quedan. Así es una cosa muy importante. Bueno, a puertas también de estas elecciones, él, si hubiese estado en condiciones físicas, hubiera estado claramente trabajando en las campañas de su partido, la Democracia Cristiana, partido que militó desde los comienzos. Yo te hablaba del año 1957, cuando se funda nuestro partido, y hubiese sido uno de los que iba a estar en el frente, iba a estar justamente dirigiendo las campañas, en fin. Así es que para nosotros, yo igual llevo muchos años en la militancia del Partido Demócrata Cristiano. Yo empecé a militar a los 14 años, imagínate, ya tengo 63, así que es una buena cantidad de tiempo también. Así que su ejemplo en mí, por lo menos, perdura. Yo le tenía mucho cariño a Alfonso, se lo dije a su señora, la señora Florentina, y en gran medida yo llegué a ser concejal por el apoyo de ellos, de la familia de ellos. Le agradece. Sin duda alguna. Bueno, y a propósito justamente de lo que significa, ¿cierto?, este importante hombre para la democracia cristiana, pero como tú dices, que va más allá, ¿cierto?, que no solamente en el tema partidario, sino que también como el aporte que hizo para la comunidad, ¿cierto?, en diferentes aspectos. Y así también, como tú te lo imaginas, ¿cierto?, trabajando hoy día por lo que es las campañas, ¿cierto?, que se están desarrollando, preguntarte también en cuanto a aquello. Tú nos comentabas en una conversación anterior que estaban desarrollando un ciclo de encuentros, de capacitaciones, ¿cierto?, con todos los candidatos y candidatas que se presentan a las próximas elecciones en la región de Magallanes, a los municipios. Así es. Bueno, estamos a poco más de un mes de las elecciones, que son el 11 de abril, así es que no es mucho el tiempo que queda, pero nosotros como partido este año hemos tomado la iniciativa de desarrollar un proceso de capacitaciones para nuestros candidatos, principalmente a concejales. Tenemos una importante plantilla también de candidatos a alcaldes. Recordemos que la Democracia Cristiana es el partido que tiene más alcaldes, o uno de los que tiene más alcaldes en la comuna, aquí en la región, perdón. Son 10 comunas que tiene nuestra región, nosotros tenemos al menos en 3, aspiramos a tener uno más, ojalá, si se dan las condiciones, en San Gregorio, con Janet Andrade, que es una excelente candidata, que está muy bien perfilada y que además ella es parte de la comunidad, ha trabajado toda su vida ya como enfermera profesional. Esperemos que el tema del acarreo no eche a perder esta alternativa que debieran ser los propios vecinos los que elijan sus candidatos, porque este es un tema que todavía nuestra democracia no ha sabido superar. Los organismos que tienen que ver con estos temas, como el caso del CERVEL, uno esperaría que tuvieran una actitud más vigilante, más rigurosa respecto a esta situación que muchas veces hace que vote más gente del electorado de Punta Arenas que va a votar las comunas que los propios vecinos de esas comunas. Pero pareciera que eso... Donde hay un padrón de 200, 300 y llegan a votar 1000 a veces. Claro. Es una cuestión que hay que corregir. Esperemos que eso se solucione. Y nosotros hemos estado, fíjate, en estas capacitaciones que han sido un éxito. Hemos tenido una gran cantidad de nuestros candidatos, que hay candidatos en la mayoría de las comunas. Hemos estado trabajando los días lunes, miércoles. Hoy día, por ejemplo, hay una capacitación que se va a desarrollar a las 19 horas con todos nuestros candidatos por el tema que tiene que ver con
con las apelaciones. Bueno, ya se esclareció este tema de parte del CERVEL, y los formularios de gasto electoral, que es un tema súper relevante. Hoy día nos vamos a reunir con el encargado nacional electoral de la democracia cristiana, justamente para poder hacer las consultas atingentes a esta situación. Y también ya llevamos más de un mes preparando a nuestros candidatos. Yo he tenido la posibilidad de ser el expositor, de ayudarlos a capacitar, un poco por la experiencia que tenemos en estos 12 años, en materias que tienen que ver con el rol de concejales y concejalas, que tienen que ver con las funciones, los límites, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, cómo podemos optimizar nuestro trabajo, cómo podemos fiscalizar mejor. Y también hemos ido por 2 canales, que tiene que ver uno con el tema del rol de concejal y otro que tiene que ver también con entregar herramientas de capacitación en temas de oratoria y de vocería, de comunicación oral, que es un tema que también se requiere mucho para estas instancias, y principalmente para conocer los lenguajes que tienen los distintos medios de comunicación. La radio tiene su propio lenguaje, la televisión también tiene el suyo, y hoy día sobre todo hemos hecho mucho énfasis en cómo comunicar temas de campaña a través de Internet, que es la gran alternativa que tenemos por estos días, Soledad, producto de la emergencia sanitaria de la pandemia. Te iba a preguntar a propósito de esto que señalas de los gastos electorales y justamente de las posibilidades que nos dan las plataformas digitales, ¿cierto? Cuando se determina, ¿cierto?, un gasto que tiene que ver con la campaña, ¿cómo el CERVEL en definitiva fiscaliza o no que esto sea realmente lo que corresponde? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de no sé, alguien que está promoviendo, por ejemplo, videos a través de las plataformas digitales. Ahí uno supone que tiene que haber, ¿cierto?, una producción, una edición y también la emisión. Si uno, por ejemplo, porque hay acceso libre, pero también se puede pagar para que, ¿cierto?, esto se multiplique más. ¿Eso también es un gasto electoral? ¿Está catalogado ahí? Claro, yo creo que ahí hay todavía un vacío respecto a cómo fiscalizar este tipo de mensajes que se transmiten por las redes sociales. Y esa es una situación que debiera clarificar el CERVEL, porque ya en alguna oportunidad también lo habíamos manifestado, porque de alguna manera esta situación genera una suerte de desigualdad, desequilibrio entre algunos candidatos y otros. En este caso, en lo que ocurre con las intervenciones que se hacen en los medios, la prensa escrita, la televisión y la radio, en esos casos el CERVEL es muy claro y hay un instructivo. Sí. Es imposible porque tú haces tus apariciones en la televisión, en la radio, como lo hacen ustedes, por ejemplo, con los candidatos, pero eso está regulado por el CERVEL y tiene que haber un acuerdo previo con los propietarios de la radio para que efectivamente se basen. Incluso está establecida las tarifas que están dadas para que no haya alguien que se base mucho para arriba o se baje demasiado. Y eso justamente para que haya notificación de todos los aportes que se reciben, incluso los aportes que no son tangibles en dinero. Por ejemplo, tu hermana, por decirte algo, te facilita la casa para que tú instales un cartel. Tienes que también declarar que la doña Juana Pérez, supongamos, por dar un nombre hipotético, te hizo el donativo y permitió arrendarte, y eso lo tienes que cuantificar. Igual lo tiene que cuantificar, o sea, hay una planilla que tiene 2 columnas y que detalla, por ejemplo, publicidad de la radio, publicidad de la televisión. Esto es bueno que lo sepan la gente, porque seguramente alguien tiene intención de facilitar su casa o el techo para instalar la propaganda, y la persona a la que le faciliten ese espacio tiene que declarar que usted lo autorizó. Ahora, pudiera ocurrir que la casa facilitan para instalar en el techo un cartel, por ejemplo, quien lo autoriza es el arrendatario, pero quien debe figurar oficialmente es el dueño de la casa. Entonces tiene que haber algún documento que llegue por internet. No significa que la persona, si vive en Iquique o vive en Antofagasta, por ejemplo, va a tener que llegar acá para autorizar. No, basta que envíe una suerte de poder. Pero no puede ser que tú instales cosas a libre albedrío. Incluso está establecido, y fue establecido por decreto del Consejo Municipal, a mí me tocó hacerlo mientras era concejal, establecer los espacios físicos de las calles y de las avenidas donde se puede instalar palomas y donde no. Sí, o sea, no queda
no queda, digamos, libre donde tú quieras, digamos. Esto está muy regulado y es importante que la comunidad lo sepa. Pero en tema de Internet, súper importante la pregunta que tú haces, porque hay un abanico de muchas posibilidades. Sabemos que hay gente que está pagando a Internet y eso es posible encontrar el correo, en fin, tú puedes hacer el nexo y se te establece una determinada regulación que aparece entre medio de alguna serie, en fin, y dependiendo de la cantidad de veces que más aparece, más pagas también. Pero hay otro espacio que es el no regulado, claro, es el que hace la mayoría de los candidatos que ponen sus fotos. Yo creo que ahí también hay un espacio, hay una necesidad de que el CERVEL pueda llegar a algún acuerdo también con estas empresas internacionales para establecer al menos un sistema de resguardo, de equilibrio, porque igual es un espacio como la selva, pues, donde puede aparecer cualquier cosa en cualquier momento y nadie lo fiscaliza. Sí, pero, eso digamos, la parte negativa de las redes sociales. Sí, pero es bien importante poder conversarlo porque como tú señalas, igual las personas de pronto que no conocen de esto, igual se pueden de pronto ver involucradas en algún inconveniente si es que no se toman, digamos, todas las medidas que establece la ley al respecto. Sí, eso es muy importante. Es importante. Y lo otro es que igual uno puede visualizar, ¿cierto? Y que también con el pasar del tiempo, las campañas, al menos en nuestra región, no podemos decir lo mismo en todas las regiones, pero se han ido como limpiando un poco de aquello, digamos, de justamente de la instalación así como masiva de distinto tipo de propaganda. Sí, hubo un momento que fue una cosa impresionante la cantidad de palomas que había, ¿te acuerdas tú, en las avenidas que incluso impedían la visión para los conductores, en fin, las esquinas? Y además se prestaban también para que llegaran personas que muchas veces te recortaban la cara o te escribían garabatos. Entonces, bueno, yo creo que en definitiva es importante también que se hayan establecido lugares definidos, predefinidos, para evitar que ocurra este tipo de situaciones que además afean mucho la ciudad. Yo creo que acá lo que prevalece en este tipo de campañas, lo digo un poco por experiencia, es la transmisión de las ideas, de las propuestas. Tener claro a lo que vas, más que llenar de carteles, más que llenar de flyers, más que llenar de folletos. Igual yo diría que hay que tener mucho cuidado, yo lo he planteado a los candidatos, por lo menos en nuestro partido, que seamos muy respetuosos con los puerta a puerta. Hoy día los puerta a puerta no se pueden pensar en la lógica de lo que ocurría antes de la pandemia. Claro. Hoy día hay gente que a lo mejor no te va a abrir la puerta porque hay una persona crónica y no es conveniente que tenga una cercanía con alguien que llega, por más bien que tú quieras recibirlo, que seas amable, pero que se entienda esto. Entonces eso pasa también por las personas que van a salir a hacer campaña, a tener mucho criterio y a entender que estamos en una circunstancia de emergencia sanitaria. Así es, no estamos en una situación normal. Y a propósito de las condiciones que son distintas, ¿cuál es tu opinión respecto de estas propuestas que hay en relación a cómo se desarrollan las elecciones en cuanto a que pudieran ser en 2 días o tal vez en 2 domingos? Pero creo que todavía no se ha resuelto. El gobierno no está resuelto, pero... Claro, pero hay distintas propuestas, como tú bien dices. Sí, yo al menos me juego por la de los 2 días, porque creo que hoy día nos vamos a votar todos mucho más, o sea, nos vamos a demorar todos mucho más, porque la cantidad de candidatos, hay 4 elecciones en el fondo. En un día se establece que el término medio sería un mínimo de 4 minutos por persona. Vale decir que si se aumentara el universo electoral, respecto a lo que fue la última elección, creemos que no va a ser tan alta como fue en el apruebo, por ejemplo, que la gente se desbordó. Tuvimos una cantidad impresionante de votantes porque la motivación era absolutamente distinta. Esperamos, sí, que en esta elección, que de alguna manera es un plan piloto, es una prueba que se hace porque la de constituyentes nunca la habíamos tenido, alegramos por tenerla, y lo mismo que gobernadores. Las de alcalde y concejales ya son históricas. Pero la cantidad de votos, de nombres de personas que vamos a tener ahí va a ser muy grande. Y lo otro es que también a mí me parece la propuesta, y lo digo con conocimiento de carne propia, porque yo soy enfermo crónico, yo me dializo 3 veces a la semana, y me parece muy sana la propuesta que se ha hecho de que ojalá el primer día pudiéramos ir a votar todas las personas que tenemos alguna enfermedad de base, más los adultos mayores, por ejemplo, y poder votar por las 4 alternativas, y dejar el día siguiente
día sábado y domingo, tengo entendido que es la propuesta para el resto de las personas que quieran votar, y de esa manera también, por un tema de salud pública, tendríamos despejado la posibilidad de que quienes estamos más propensos a contagiarnos, por ejemplo, pudiéramos votar con los resguardos que corresponden. Yo creo que acá hay que pensar mucho más que en los electos. Hoy día, Soledad, hay que pensar en la salud de la gente, no perder de vista eso. Así es. Y mientras conversábamos y decíamos el tiempo que se va a ocupar, ¿cierto?, para la elección, hay algo que yo lo repito casi todos los días, pero cada vez que hablamos del tema es de insistir a las personas que deben elegir una opción en cada papeleta. Exacto. 4 votos, o sea, 4 papeles, 4 votos. Uno solamente en cada uno. Y también, fíjate, en realidad, para quienes trabajen como vocales de mesa, y ese presidente de mesa, la verdad es que no le envidio la pega que va a tener. Sí. Porque imagínate... Más si son 2 días. Exactamente. Imagínate la cantidad de candidatos a concejales, por ejemplo, en la comuna de Punta Arenas, para distribuir esa cantidad de votos en una mesa es algo impresionante. Una locura. Una locura. Sí. Sí. Bueno, más allá de que se les va a cancelar, yo creo que está lo que tú señalas, o sea, esto de que les van a tener esta responsabilidad, y además que son otras personas que también van voluntariamente, los vocales, en fin, los apoderados que van a estas elecciones. También van a estar sometidos a 2 días, entonces igual es un tema que tendrá y de eso se ha establecido algo, la verdad es que desconozco, te pregunto, en relación a los apoderados, porque igual la cantidad de gente con la cantidad de candidatos, o sea, es impensable que cada uno tenga un apoderado. De hecho nunca ocurre, pero igual, o sea, es mucha gente. Sí, y si son los mismos, peor, porque son 2 días. Y hay que pensar que si van a ir los mismos los 2 días, hay algunos que, por ejemplo, por ley le dan permiso para ausentarse determinadas horas o un día, pero ya 2 días podría generarle un problema laboral. Claro. Entonces, si te fijas, todavía están esta serie de situaciones de dudas, de incertidumbres que van quedando respecto a cómo se va a resolver. Ahora, estamos a poco más de un mes, y como siempre, como buenos chilenos, el CERVEL, incluyendo todo, dejamos todas estas cosas para última hora, que ojalá se resuelvan cuanto antes. La realidad de los apoderados, sobre todo. Oye, en las elecciones pasadas, alcalde por Punta Arenas, hubo... ¿Cuántos candidatos eran? Pero eran muchos. No recuerdo la cantidad exacta, pero 50, 57. Siempre candidatos alcaldes de... candidatos alcalde por Punta Arenas, sí. En las últimas elecciones fueron 4, si no me equivoco. Claro. No, claro, porque te acuerdas que ahí fue que perdimos la oposición justamente porque nos dispersamos. Porque estuvo Jessica Bengoa, Ramón Lobos y Emilio Bocasi. Sí. Y por la derecha fue Claudio Radoni, escenario que podría repetirse esta vez. Exactamente, allá quería ir. Porque hoy día, ¿cierto?, existe el candidato Legaza, ¿cierto?, que va en forma independiente, pero claramente no representa en lo absoluto a la derecha. Y por otro lado, ¿cierto?, el candidato de la oposición o de los partidos de la oposición, Arturo Díaz Valderrama, ¿cierto?, y la derecha con el alcalde actual Radoni. ¿Cómo ves la situación y cuál es tu apuesta ahí, pensando en que, si bien es cierto, tú claramente eres parte de un partido, ¿cierto?, de la oposición, pero de todas maneras he sabido que no siempre, ¿cierto?, está la disciplina partidaria, por eso te pregunto abiertamente, ¿tu candidato es Arturo Díaz? Bueno, en esta ocasión, más que la disciplina, en mi caso prevalece la convicción y prevalece la ética y la moral, los valores. Yo qué bueno, te agradezco al final de la entrevista que me haga esta pregunta, Soledad, porque quiero aclarar, porque en algún lugar, no sé, en algún medio de comunicación, alguien señaló que yo era el coordinador regional de la campaña de Arturo Díaz. Y eso quiero desmentirlo absolutamente. No es así. Yo soy el coordinador regional de las campañas municipales, de los concejales, de todas las comunas de la democracia cristiana. Todo el mundo sabe que el señor Arturo Díaz, con cual compartimos la mesa del consejo, tuvo una actitud y mantiene una actitud que me ha hecho mucho daño como persona y como familia. Y yo creo que hay que tener sentido común para darse cuenta que yo no estoy en condiciones de apoyar
por todo el daño que me ha hecho y porque la verdad creo que no es el mejor candidato, lo digo con toda sinceridad. Que un partido no es un rebaño tampoco de ovejas que van guiadas donde alguien dice que tiene que ir. Somos libres. Eso es lo que me ha enseñado a mí la democracia cristiana. Eso es lo que me ha enseñado la iglesia, es lo que me enseñaron mis padres. Yo tampoco quiero hacerle daño a él. Quiero que la gente que va a votar por él lo haga. Respeto eso. Hay que ser tolerante en la vida. Pero en esta situación, en donde él me injurió como persona y a mi familia, es una situación que yo lamentablemente no puedo dejar pasar esta vez. Yo no lo puedo aceptar, y yo creo que ninguna persona de sentido común, como digo, que tenga valores y que tenga amor y apego por su familia, lo va a aceptar. Yo no aspiro a que él le vaya mal, al contrario, creo que representa también a las fuerzas de oposición, hubo un compromiso, el partido será fiel en esto y lo está haciendo. Aquí yo he separado las aguas porque la coordinación que a mí me corresponde hacer contiene todos los aspectos relacionados con los apoyos a los candidatos de la democracia. Pero yo no coordino la campaña hace unos días. Y fíjate que, para terminar, porque yo sé que estamos en la hora, yo lo primero que hice, Soledad, cuando se dio esta situación que muchos me decían que es incómoda, Checho, mira, quizás el cargo no... No, yo dije perfectamente, yo quiero delimitar las cosas. Lo primero que yo hice, me comuniqué con el jefe de campaña de Arturo Díaz. Y hemos mantenido ese contacto con mucho respeto. Y le planteé lo mismo que te estoy diciendo a ti, que le estoy diciendo a la gente. Olvídense de que yo voy a participar en la campaña del señor Díaz. Queda clarísimo. Pero sí voy a coordinar. Sí, claro, los candidatos del... Lo dije con mucho respeto, Soledad, y el daño causado yo creo que es irreparable, porque yo saqué 2 titulares de prensa del señor Díaz acusándome, pero después cuando el tribunal me absolvió y dijo que no tenía nada que ver en la cuestión, no fue titular. Suele ocurrir. Pareció, y como siempre pasa. Sí, suele ocurrir. Entonces, Checho, ¿tu candidato va a ser Legazá? Todavía no lo tengo muy claro, pero lo que sí tengo claro... ¿Podría ser Radonis? No, imposible. Ya. Imposible. O sea, ¿podría ser abstención o apoyar a Legazá? Sí, puede ser una alternativa. Perfecto. Pero yo más que pensar en eso, porque tiempo hay y tengo, creo, la inteligencia para darme cuenta de las cosas, lo que tengo claro es que no voy a coordinar la campaña con Arturo Díaz, tampoco le voy a poner piedras en el camino, porque el señor Radonis jamás, yo creo que es una de las peores gestiones que ha habido en los últimos años de alcalde, lo digo con conocimiento de causa, y fui fuerte opositor también como concejal, no tendría por qué ser distinto ahora. Bien, Checho. José Aguilante. Checho José Aguilar. Gracias. Sole, un abrazo. José Pepe. Que esté muy bien. José Pepe. Que esté muy bien. Muchas gracias. Sí, un lío. Es grato verte y conversar contigo. Vale. Chao. Que siga linda la tarde. Esperemos que así sea. Chao. Y junto con despedir a Checho, los invito a hacer una pequeña pausa comercial para volver con nuestra próxima invitada. Vamos a hablar de las convocatorias que existen para el próximo 8 de marzo.